Está yendo? ¿Cómo les está yendo? A ver, vamos a ver. María, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Zuleima, ¿cómo estás? Muy bien. Yo también estoy bastante bien. Es viernes, creo que estamos cerrando la semana bastante bien, eso esperamos, ¿correcto? Bien, Daisy. Bruno, ¿cómo estás? Es viernes, muchachos y muchachas. Estamos contentos de cerrar una buena semana. Ya hemos tenido dos clases muy interesantes sobre las habilidades blandas y la importancia en el mercado laboral, en el tema de la empleabilidad. Luego conversamos un poco sobre la comunicación activa, la comunicación efectiva y la escucha activa. Espero que le haya parecido bien estas clases. Ahora vamos a hablar un tema muy, muy relevante que a veces puede resultar un poquito complicado hablar de él por la terminología que hay de por medio. Pero ustedes creo que ya me están conociendo. Vamos a hablarlo siempre en temas muy sencillos, muy prácticos, para que lo puedan entender, que es lo importante, y sobre todo aplicarlo en su día a día, ya sea en el ámbito del trabajo, de la familia, de los amigos. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Ya estamos en sala. Perfecto. Marilyn, Marcela. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ir iniciando. Ahora les comparto entonces mi pantallita y vamos a ir trabajando en conjunto, ¿de acuerdo? A ver, vamos por aquí, pestañita de aquí, y ya estamos por aquí. A ver, vamos con mi monitor. Excelente. Bueno, ya no quiero que vean mi foto, se van a aburrir de verme mucho por aquí. Este es el temario. Inteligencia emocional y gestión de conflictos. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y vamos, continuamos. ¿Qué tenemos aquí? A ver, vamos a empezar entonces con una dinámica bien simpática, pero esto va a funcionar, ustedes tienen que responder muy rápido, ¿ya? Muy rápido tiene que ser para poder las respuestas no se confundan con las preguntas que yo voy haciendo. La dinámica consiste en la siguiente. Yo les voy a decir una situación y ustedes van a responder cómo reaccionarías ante lo que yo les voy a comentar con algunas de estas imágenes, unas de estas expresiones. Del 1 al 9, ¿correcto? Entonces, por favor, atentos y van respondiendo rápidamente, ¿ya? A ver, ¿cómo reaccionaría si yo les digo, muchachos, es viernes? ¿Cómo reaccionaría? A ver, leo sus respuestas. 9 por ahí, Poli. Muy bien, Poli. 7. Ah, caramba, Kelly. Zuleima dice 1. Bien, ¿no? Vamos. Hoy es viernes. ¿Cómo reaccionan ante la palabra hoy es viernes? A ver, sigan respondiendo, por favor. María respondió 1. Diana, 9 también. A ver, estoy viendo las respuestas que por ahí pasaron bien rapidísimo. Benjamín dice 2. Como que qué pena, pero en el fondo estamos contentos, ¿correcto? Daisy también dice 1. Bien, por fin viernes. Ya estamos viernes, estamos cerrando la semana. Vamos con Lady, dice 7. Marilyn dice 4. Ahí está, esa actitud tranquila y alegre. 3. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Stevie Nicole. ¿Por qué 3? ¿Qué ha pasado? A ver, si te animas de repente a contarnos por qué 3. ¿Qué ha pasado? Si hoy es viernes, o es que trabajas o inicias recién tu semana hoy, mañana, trabajas fines de semana quizás, o tienes muchas cosas que hacer los fines de semana. ¿Qué ha pasado? A ver si por ahí nos detalles sería ideal. Bien, vamos con otra pregunta entonces. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo reaccionarías si tu jefe le dijera, has hecho un excelente trabajo? A ver, ¿cómo reaccionaría? A ver, vamos con las reacciones. 1, bien. 2, esa reacción está medio extraña, la número 2. Bruno. Poli dice 4, alegre, perfecto. María también dice 1, Daisy dice 7. Repito la pregunta. La pregunta es, si su jefe les dice, has hecho un excelente trabajo, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué número escoges? 4, dice. Ahí está, vamos muy bien, Esteli, 4. 9, dice César. 9, ah, caramba, medio picarón, César. Benjamín dice 7. Cuidado, cuidado.
Marcela dice 4. Muy bien, muy bien. Perfecto, vamos con una más. A ver, Kelly dijo 2. Bien, vamos con una pregunta más. ¿Qué pasaría si en el trabajo les dicen, muchachos, tenemos mucho trabajo que hacer y hoy nos quedaremos trabajando hasta tarde haciendo horas extras? ¿Cuál sería su reacción? A ver, vamos. 5. Muy bien, Kelly, Bruno y Marcela. De frente, 5. No lo pensaron, de frente. 6. 6 no dice Poli. María dice 2. Ah, bueno, María, 2. Muy bien, entonces te gusta trabajar duro, te gusta trabajar bastante. César nos pone 6. Rosa nos dice 5. 5, creo que la mayoría está por ahí, ¿no? Entre el 5, por ahí hay un 6 también, de tristeza, el llanto, la mala noticia que a veces nos llega. Por ahí una carita de sorprendido de César, ¿no? Como, ¿no? Es una reacción previa, aparentemente, ¿no? Esteli nos dice 6. Kelly 3, ahí está, un poquito ya más expresiva, ¿no, Kelly? No, no dice, ¿cómo que horas extras? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero si nosotros tenemos un horario de trabajo, ¿por qué no? Entonces ya una reacción así más natural, ¿no? Bien, perfecto. Es que a veces nos pasa en el día a día distintas situaciones y a veces nosotros reaccionamos de una determinada manera y ahí pasan dos cosas. O bien somos conscientes de nuestra reacción y somos de alguna manera evidente, la queremos comunicar, pero a veces también pasa, y en realidad pasa muchas veces, no somos conscientes de la reacción que estamos, digamos, proyectando a los demás, ¿no? Y ahí ya entramos un poquito a tallar sobre el tema de la inteligencia emocional, pero primero, para hablar de inteligencia emocional, hay que entender un poco y comprender bien lo que son las emociones, ¿no? Nuestras emociones, que normalmente se reflejan en determinados comportamientos. Uno de ellos es la reacción, ¿no? Cómo reaccionamos gestualmente ante ella, ¿correcto? Entonces, eso es un poquito para que vayamos entrando en calor al tema que estamos abordando hoy, ¿correcto? Ahora una pregunta. A ver, así, esta pregunta es una pregunta lanzada, sincera, responda de manera transparente lo que ustedes creen, ¿no? Si yo les muestro estas dos imágenes como lo están viendo aquí, ustedes, ¿quién cree, ¿no? En su suposición que pueda ser más inteligente. ¿La figura número 1 o la figura número 2? Así respondan sinceramente, ¿no? Diana dice 1, Bruno dice depende, buena respuesta, a ver, pero a ver, láncense un numerito, a ver, láncense un numerito. ¿Quién cree que ustedes que podría ser más inteligente? 0 ponen por ahí, como que no. No opino, no doy una respuesta como tal. Los dos, dice Ley, o sea, el 1 y el 2. Correcto. El 2, dice Rosa. Kelly dice los dos. Marilyn dice 2. Daisy dice 1. ¿No? Ahí está, vamos a ver, seguimos. Los dos, ¿no? Bruno dice los dos. Parece, Poli dice algo muy interesante. Parece que el uno, pero quien es más transparente es el dos. Mira qué interesante argumento. Si te animas, Poli, a contarnos un poquito más ese argumento que me parece muy interesante. Creo que a todos nos va a gustar escucharte un poquito. ¿Te animas, Poli, para explicarnos ahí un poquito más a detalle lo interesante que acabas de escribir? A ver, Poli, vamos, anímate, Poli. Te escucho, Poli, anímate. Vamos, vamos. ¿Te animas o no te animas? A ver, seguimos avanzando. Kelly dice, cada uno en su rubro, dice Kelly. Mira qué interesante. Cada uno es inteligente en su rubro, ¿no? Y vemos acá. Hola Henry, creo que ya pude activar el audio, perdóname que te corte. Perfecto, Poli. No te preocupes, dale. A ver, tú pusiste, parece que el uno, pero quien es más transparente es el dos. A ver, cuéntanos un poquito para poder escuchar. Lo que pasa es que los sesgos que generalmente solemos tener es que las personas científicas, los que se dedican a investigación, tienen como que esta percepción de que son más inteligentes, de que son más metódicos. Sin embargo, para tocar una guitarra también se necesita cierto nivel de, eh, no sé cómo decirlo, como adiestramiento, tal vez un don, porque no todo el mundo puede tocarlo. Y también es otro tipo de inteligencia. De hecho, la imagen 2
es como más libre, es más expresiva, no le importa mucho si piensan o no piensan que es inteligente, pero por detrás, para que pueda manejar esa herramienta, también hay una preparación, entonces por eso lo decía de esa manera. Perfecto, Poli. Muy bien, Poli. De hecho, estás ya adelantándonos de manera muy buena, muy proactiva, algunos conceptos básicos de lo que es la inteligencia emocional, que es justamente lo que estamos abordando. Muy bien, Poli, te agradezco. Excelente intervención. Los dos tienen talento, dice Rolando, ¿no? Obviamente, cada uno en su rubro, ¿no? Lógicamente, cada uno en su rubro, como dice Kelly. Benjamín es bien específico, ¿no? En ciencia, el 1. En memoria muscular, el 2. Perfecto, excelente respuesta. Ana Luisa dice los dos. Los dos son inteligentes. A ver, ya era por tu audio. Ya, perfecto, discúlpeme, estoy tratando de ponerme al día en los comentarios. A ver, los dos, cada uno en diferentes campos. Marcela hace una muy buena observación. Muy buena, Marcelo, que te exprese de esa manera, porque es efectivamente. La pregunta no es específica, dice Marcelo. Muy bien, muy buena observación. Eso está bastante bueno, cada uno en su estilo. Y aprovechando la intervención de Marcela, que dice la pregunta no es específica, está muy bien también. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar bien. ¿Cómo que más inteligente que otro? Y es verdad lo que dice Poli, ¿no? Nosotros tenemos la creencia inicial porque creemos que quien domina la ciencia, las matemáticas, toda la parte de las fórmulas, toda la parte de investigación científica, la física, la química, todo lo que son las ciencias básicas, la persona que domina ese tipo, digamos, de conocimiento, de plano son vistas como inteligentes, muy inteligentes, ¿no? Así nomás no cualquiera domina ese tipo de conocimiento, por lo tanto son personas muy inteligentes. Y también creemos, no todos lógicamente, pero de alguna manera a veces se cree pues que las personas que se dedican a la parte que es distinta, o por decir aparentemente, no es opuesto, pero aparentemente, temas de arte, deporte, cosas que de alguna manera tienen mayor destreza, no tanto mental, aparentemente mental digo, ¿no? Se creen de que no. Y eso es un concepto que a veces a lo largo del tiempo nos ponen en la cabecita porque a veces cuando estamos en el colegio nos dicen, haz tu tarea, ¿no? Quieren que haga bien la fórmula matemática, ¿no? Que saque buenas notas en matemáticas. Siempre hay esa presión social de tener mucho cuidado y crecer y sacar buenas notas en lo que son las habilidades duras de matemáticas. Por lo tanto, es muy importante que le pongamos punch a ello, pero lastimosamente descuidamos otras cosas más, otras habilidades más que nosotros podemos dominar, ¿ya? Entonces, esa es una muy buena intervención. Marlene dice, pienso que el 2 está más relax, ¿no? Si se nota así más relajado, como que está disfrutando, ¿no? Como estuviera disfrutando lo que está haciendo, ¿no? Y efectivamente, Marcela, es un pensamiento erróneo, inclusive hasta discriminatorio, ¿no? Efectivamente, porque a veces tenemos esa visión, pero obviamente nosotros estamos aquí para conversar sobre ello y también para desterrar justamente esas visiones equivocadas, ¿correcto? Y esta clase va a caer a pelo justamente para poder desarrollar mejor ello. ¿Perfecto? Bien, vamos a ver un breve video donde justamente hay un estudio que se hizo hace años sobre Gardner, ¿no? Donde nos cuenta un poco los distintos tipos de inteligencia. De esa manera nosotros vamos a descubrir que no solamente tenemos la inteligencia científica o lo que lo asociamos con científico, sino también vamos a conocer otros tipos de inteligencia que nos va a ayudar a abrir más la mente y también a no olvidarnos que ese tipo de inteligencia es muy importante para nuestras vidas, ¿correcto? Entonces vamos rápidamente, prestemos mucha atención porque ahí se vienen algunas dinámicas también muy interesantes. A ver. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan.
Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hay muchas inteligencias, pero ¿cuál es la esencia de la palabra? Sí, tengo una definición. Es un potencial biopsicológico, lo que significa que es parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, que no son lo mismo. Para resolver problemas, para hacer cosas que son valoradas en cuando menos una cultura o comunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, muy bien. Miren, eso es lo que tenemos. Tenemos distintos tipos de inteligencia y es muy importante saberlas reconocer, ¿correcto? Entonces, ahora que ya tenemos una idea, digamos, principal sobre los distintos tipos de inteligencia, vamos ahora a conocernos un poco a nosotros mismos. Vamos a trabajar algo bien simpático. Van a entrar, por favor, a este Menti y vamos a hacer un breve quiz, ¿de acuerdo? Ahora lo proyecto también aquí en la pantalla para que los podamos ver todos juntos. Entremos ahí, por favor. Ahí les compartí el link en el chat. Y vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el tipo de inteligencia que más me caracteriza? ¿Ya? Ahora voy presentando. Vayan respondiendo, pueden marcar hasta 2. Escojan las 2 como máximo, o una o como máximo 2 tipos de inteligencia que más me caracteriza. A ver, comparto por aquí la pantalla para poder ir viendo. Vamos a ver sus respuestas. Vayamos, por favor, respondiendo. Ahí está, también pueden entrar a menti.com y poner el código que ven ahí. Vamos respondiendo, a ver, por favor, para irnos conociendo cuáles son o cuál es el tipo de inteligencia que más me caracteriza. Pueden marcar hasta 2 opciones. A ver, vemos por aquí que hay respuestas, uno de lógico-matemático, verbal-lingüístico, interpersonal. Qué bueno, está en el ranking subiendo la interpersonal, lógico-matemática también. Ahí está, vemos cómo se mueve. A ver, por favor, vayan respondiendo todos, por favor,
Marquen los tipos de inteligencia que más creen que se caracterizan ustedes mismos. A ver, interpersonal. Qué bueno, me da mucho gusto que interpersonal esté punteando, pero bueno, todavía tenemos más, así que por favor escojan. Vamos a escoger. Yo también voy a marcar el tipo de inteligencia que creo yo que más tengo. Seguro dirán, soy ingeniero, y seguro dirán la lógico-matemático, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué dicen? ¿Soy o no soy lógico-matemático? Particularmente, yo dudaría en ponerlo. Diría que sí, puedo ser más o menos inteligente ahí, pero por ahí me inclino mucho también por otros tipos de inteligencia, aunque parezca contradictorio. ¿Ya? A ver, 2-1 ponen por aquí. Ya, vamos. A ver, ahí ya tenemos, creo ya, han respondido la gran mayoría, espero que sí. Ese es entonces cómo nos caracterizamos nosotros, ¿de acuerdo? Si alguien se anima a contarnos un poquito acerca del tipo de inteligencia que más se caracteriza, por favor, prendan su micro y encantadísimo de escucharlo, porque la idea es conocernos y poder expresarnos. Es un curso de habilidades blandas, tenemos que expresarnos, tenemos que contar y un poco también argumentar cómo estamos llevando este tema, ¿sí? A ver, voy a empezar yo, por ejemplo. Yo he marcado la interpersonal como primera opción. Es mi confesión, ¿ya? Y adivinen, a ver si alguien adivina, pueden ponerlo en el chat, ¿cuál creen que yo pueda ser mi segundo tipo de inteligencia? Humildemente creo que también domino, además de la interpersonal. A ver si por ahí adivinan. A ver, 3 dice Poli, verbal lingüística. También dice Kelly, la verbal lingüística. A ver, vamos a ver si latina. También Bruno dice verbal lingüística. Me estoy sorprendiendo, me estoy sorprendiendo. Bueno, estaba cerca. No, mentira. La verdad la han atinado. Creo yo que ese es un tipo que, bueno, como les conté también en la primera sesión, no es algo que yo haya dominado muy bien hace muchos años. Ha sido un proceso, como les conté, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora creo que también soy muy, digamos, eficiente o efectivo dominando el tema del verbal lingüístico. No sé si la parte hablada, ustedes juzgarán, quizás, ¿no? Ahora que me escuchan, ¿no? Que me estoy expresando, pero de alguna manera considero que hago mi mejor esfuerzo y considero que estoy en buen camino, ¿de acuerdo? Entonces, es ello. Bien, bien equipo. Entonces ya vemos que estamos, y lo que me da gusto también aquí es que la inteligencia se distribuye entre todos ustedes. Cada uno es bueno en su determinado rubro, tal cual lo dijeron en el chat hace un momento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo rico de trabajar y de ser ser humano, de ser seres humanos y de trabajar con seres humanos, ¿no? Porque tenemos distintas habilidades, ¿no? Ahora, ¿se han dado cuenta, a ver si hemos estado atentos, se han dado cuenta qué tipo de inteligencia se ha omitido? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Cuál ha faltado ahí? ¿Ha faltado alguna o no ha faltado alguna? ¿O han estado todas de las que se comentó en el video? A ver, ¿alguien se da cuenta? Ajá, César dice el emocional, Bruno también. Efectivamente no he puesto el emocional porque es un poco complicado desde mi experiencia, y creo que Daniel Goleman lo va a explicar también mucho mejor. Los invito a que lean el libro, ahora lo vamos a ver también. No es algo que sea un tipo de, sino que está presente en todas las que vemos aquí de alguna manera, ¿correcto? Es bien difícil clasificarlo desde mi punto de vista como un tipo de inteligencia más. Está de alguna manera en mayor o menor medida se debe tener inteligencia emocional para poder desempeñarse bien en esto que vemos aquí, ¿ya? Entonces vamos a descubrir un poquito más sobre eso. Ahora comparto pantalla nuevamente para seguir con nuestra presentación. A ver, creo que ya hizo el switch, perfecto. Sí, ya hizo el switch. Bien, y justamente ese era el tipo de inteligencia que le vamos a llamar una inteligencia especial, ¿de acuerdo? Daniel Goleman, en el año 95, él es un psicólogo, escritor y periodista,
en el año 95, digamos que publicó su obra cumbre, una de las obras más importantes que él ha hecho, es acerca de la inteligencia emocional. Entonces, a los que no lo han leído, les recomiendo ampliamente este libro porque nos da una óptica muy disruptiva y distinta de lo que es la inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, él nos cuenta que hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia emocional. ¿Y en qué consiste la inteligencia emocional? En realidad parece difícil y en realidad es sencillo cuando nosotros lo vemos de nuestros actos y de los actos de las personas, ¿correcto? Entonces vamos yendo avanzando. Vamos a ver un poco. Ya que hablamos de inteligencia emocional, debemos entender las emociones como tal. Entonces veamos este video y abrimos los micrófonos para de alguna manera comentar qué es lo que vemos en este video. ¿Qué emociones están puestas en este video que nos... Esta es la película Pasante de Moda, es una película muy buena que también les recomiendo que lo vean, ahí tienen el link abajo y conversaremos qué vemos aquí. ¡Qué locura! Ven, aquí no caben 2 escritorios. No, te prometo que no estorbaré. Es imposible porque ahora no tengo espacio para... Hola. Hola. Quedó bien, ¿no? Me gusta la distribución. Sí. Ah, Becky, quiero que dejes que Ben te eche una mano, ¿sí? Cópialo en todos mis correos. ¿Tienes las cifras de ayer? Sí las tengo, las vi por aquí. Aquí tienes. Gracias. Y necesito los datos de los patrones de consumo. Deja que Ben le eche un vistazo. De hecho, deja que lo vea primero. Claro. Tranquila, Becky, el apoyo es bueno. Me avisas cuando llegue Cameron. Becky, Llevo 9 meses aquí, Ben, y jamás me ha pedido que le eche un vistazo a nada. Nunca, ¿de acuerdo? te entiendo, es frustrante. Totalmente. Egresé de la universidad. Tengo un título en administración y parece que jamás hago nada bien aquí. Tú eres 50 años mayor que yo y estás sordo. Es que yo creo que haces muchas cosas bien. Haces demasiado. Oh, lo sé, eso lo sé. Pero ella no, porque trabajo sin parar para ella 14 horas al día y ni siquiera se da cuenta. ¡Ay, no puede ser! Odio a los que lloran en el trabajo. ¿Qué te parece si haces un experimento y me dejas ayudarte un poco? Se eliminará mucho del estrés cuando salgas de esta montaña de trabajo. Y deberías considerar salir de aquí a una hora normal de vez en cuando. Sal con tus amigos, diviértete un poco. Y yo te ofrezco mi asistencia en esa área. Eso me encantaría, de hecho. Solo no quiero que crea que no puedo hacer mi trabajo y que necesito la ayuda de un pasante. No te va a gustar escuchar esto, pero dicen que las mujeres que duermen menos de 7 horas al día ganan 38% más peso que las mujeres que duermen más de 7 horas al día. ¿Qué? Salgo de aquí a las 11 y vuelvo a las 7. Duermo como 5 horas al día y ahora voy a estar gorda. Revisemos todo esto, hagámoslo juntos, que sea un nuevo inicio. Hagámoslo. Bien, bien. Diana, ¿tuviste un problema creo con el video? Ahí tienes el link para que lo puedas ver. ¿Sí? A ver, ¿me confirman que se haya visto? ¿O ha sido una breve interrupción quizás? ¿Sí? ¿Sí pudiste? Perfecto. Bien, antes de empezar, ¿quién no se ha sentido así en el trabajo? ¿Alguno de ustedes en su experiencia se han sentido así? Yo, dice Kelly, Kelly, ¿te animas a contarnos un poquito alguna situación en la que te sentiste así para conocer un poco y poder discutir sobre ello también? Vamos, Kelly, anímate. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Kelly. Claro que sí. Gracias por Hola. participar. Cuéntanos, somos todos oídos para que nos cuentes. ¿Cómo fue que pasó esa situación en la que te sentiste igual que en la película? Bueno, yo en 2019 ingresé a trabajar a una empresa como, bueno, no sé cuál era mi cargo en realidad, no sé si era administración o atención al cliente, lo que sí es que me cargué de toda la responsabilidad, era logístico, hacía facturas, cobraba, atendía, etcétera. Pero tenía un horario de trabajo al inicio de 8 a 5,
Luego se iba recargando, ya empezaba a entrar a las 7, salía a 10, 11, incluso sábados y domingos. Como era muy entregada a mi trabajo, muchas veces llevaba el trabajo a casa y me iba descuidando de mi salud, mi alimentación. Llegó un tiempo donde el dueño me dijo, ¿sabes qué, Kelly? Cuando hablamos de que iba a pasar horas extras, que yo anotara si es que llegaba antes y si salía después también. Y pero sentía que no reconocía mi trabajo. Entonces, un día de la noche a la mañana llegaron dos jovencitos a decir que estaban esperando que termine de pasar los participantes y el dueño me dijo, ¿sabes qué, Kelly? Ellos son los que se van a relevar. Me sacaron del trabajo por haber pedido que reconozcan mis horas extras y sin avisarme con tiempo, sin decirme, ¿sabes qué? Por esas razones te vamos a retirar o lo que sea, ¿no? Pero simplemente me retiraron así. Ese mismo día llegó dos personas y tenía una semana para enseñarles todo lo que yo hacía y me sacaron del trabajo. Me sentí muy mal porque yo entregué mucho de mí a ese trabajo. Sentía como que era mi empresa, di mucho de mí, pero no supieron reconocer. Bien, Kelly, gracias por abrirte y contarnos esa situación. Y mira lo interesante que nos cuentas, ¿no? Y creo que también muchos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? Diana, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que dice la señorita que Kelly no lo reconocieron en su trabajo. Sin embargo, ella podría también responder, enseñarle al personal nuevo que entra no es mi responsabilidad, también sería correcto contestarle así. Fue mi curiosidad. Buena pregunta, porque esa es la pregunta que tú haces, Diana, invita justamente a analizar y de ahí poder resolver un tipo de conflicto, que es lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, es una buena pregunta. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ya que les voy a contar también de mi experiencia, una situación no tan parecida, pero sí había un conflicto donde había que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Es una manera, es decir, yo recibo tanta carga de trabajo en la cual digo, esto debe hacerlo tal persona, otro trabajador. Yo no lo voy a hacer, lo tiene que hacer otro, o pides que lo haga otra persona, de esa manera uno evita cargarse de trabajo, ¿no? Ese puede ser un camino. También puede ser otro camino. En este caso, por ejemplo, lo que nos cuentas, Kelly, es que en la medida que pasaba el tiempo, se te iba recargando cada vez más de trabajo, ¿no? Entonces tú decidiste seguir haciendo, porque en tu entendimiento y en esa situación tú creías pues que mientras hacías más trabajo, estabas obteniendo mayor mérito y esperabas que la empresa lo reconociera así, ¿no? Lógicamente de esa manera. Pero bueno, ya lastimosamente no ha sido así. Dale, Kelly. Sí, bueno, solo para concluir, yo trabajo hago servicios para minería, entonces era un tercero. Me relevaron, sin embargo, como brindaba a la misma unidad minera también servicios y siempre he tratado de apoyar sindicatos. No, yo soy contadora de profesión, pero he trabajado en el banco, he trabajado en TOTUS, he trabajado en diferentes lugares hasta conseguir algo que a mí me gustara. Entonces me identifico mucho con atención al cliente. En eso siempre me han dicho que el cliente tiene razón, que siempre hay que tratarlos de apoyar, resolver sus problemas. Y muchas veces vuelven a ti no por el producto, sino por el servicio que tú les has brindado. Y efectivamente pasó eso conmigo. Me despidieron, no pasó ni una semana y el jefe de la misma unidad me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Kelly? No sé, no entiendo el motivo de tu salida. Hacías un buen trabajo, pero bueno, pues para nosotros mejor, porque ahora quisiéramos que te vengas a trabajar acá. Ya no vas a trabajar ahí, sino te vas a trabajar directamente con nosotros. Y la oportunidad se me abrió, entonces bueno, pues yo feliz, ¿no? Porque vieron que tal vez ellos no valoraron, pero otros sí supieron valorar mi trabajo. Claro. Qué bueno, Kelly, que cuentes esa partecita, lo cual también dice mucho de que a veces podemos de repente no optar por una decisión quizás lo más o sea, no nos anticipamos ante esa situación en la cual luego la empresa no nos reconoce, pero hay otras personas más que sí se dan cuenta de ese valor que tienes y lo aprovechan o lo quieren aprovechar y la oportunidad se da, ¿no? Qué bueno, Kelly. María, levantaste la mano. Dale. María, bueno. ¿Sí, María?
Prende tu micro y con confianza. A ver. Todavía, ¿no? Vamos entonces, ya. Entonces, ese es un buen caso lo que nos cuentas, Kelly, porque de alguna manera hemos pasado por esa situación, hemos trabajado duro y sentimos de que no nos reconocen en el trabajo. Pero más allá de lo justo o injusto que puede hacer esa situación, acá hay un elemento trascendental, principal, que está primero en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros manejamos esa emoción, esa situación conflictiva que tenemos internamente? En este caso, en el video que hemos visto, ¿cómo lo manejó? Se puso a ver si alguien escribe en el chat. ¿Cómo lo manejó? Se puso a llorar. Así es, efectivamente. Se frustró. Buenas noches. Hola María. Buenas noches, ¿cómo está? También quisiera compartir una experiencia que a mí me pasó. Por favor. Yo trabajaba en la municipalidad, ya, entonces mi jefe era muy duro, ¿no? Entonces todos los trabajos pesados me lo daba a mí. Yo trabajaba en campo y todos los trabajos difíciles, ¿no? Me mandaba que te vas acá, te vas para allá. Entonces éramos como 10 chicas. Entonces un día me puse yo a llorar, ¿no? De que me mandaba demasiado a mí y a las demás no. Era para mí lo más difícil, para las otras era la más fácil. Entonces un día me senté a llorar y le dije a él, ¿no? Me fui a su oficina y le dije, jefe, ¿usted me odia? Le dije, ¿por qué todo me da la carga a mí? Acá deberíamos de trabajar todas por igual porque todas ganamos igual. Entonces mi jefe agarró, me dijo, mírame a los ojos, me dijo. Mírame, ¿sabes por qué te mando yo a ti? Me dijo, todo lo difícil, porque yo confío en ti, porque tú eres la mejor de todas y por eso te mando a ti. Y yo me sentí la persona en ese momento más alegre y dije, ¿no? O sea, valora mi trabajo, lo hago bien, entonces mándeme todo el trabajo que usted quiera. ¿Por qué? Porque confiaba en mi persona. Desde ahí me levantó a mí mi autoestima que yo tenía pues por los suelos, ¿no? Yo sabía que hacía bien mi trabajo, pero pensé que lo hacía él porque me odiaba, pero no era así. Gracias. Perfecto, María, qué bonita historia. Gracias por compartirla. Y eso también es un ejemplo de cómo nosotros dejamos que nuestras emociones nos invadan y no necesariamente de manera positiva, sino negativa, ¿correcto? Y ese ejemplo también nos ayuda mucho para entender que no está prohibido llorar. Ojo, si uno tiene esa necesidad digamos, de botar ese malestar que uno tiene a través del llanto o a través de otro tipo de conducta, a veces es bueno desahogarse, ¿no? Es bueno desahogarse de esa manera para liberarse ese estrés, esa carga que uno tiene. Pero lo que no debemos, digamos, hacer es que esas emociones afecten nuestra capacidad de tomar decisiones y que afecte todo lo que trae consigo en el ámbito laboral, familiar o personal. Eso es la delgada línea entre cómo controlamos esas emociones, porque el quien llora eres tú, no llora el mundo, no llora tu jefe, no lloran las personas de tus costados, eres tú. ¿Cómo vamos a hacer que eso no afecte al entorno en donde tú estás, ¿no? Y eso es clave, la inteligencia emocional. Por eso que hago mucho énfasis en lo que son las emociones, porque en este caso tu emoción fue justamente frustrarte y llorar, y en este caso fuiste donde tu jefe, y él te dio una perspectiva completamente distinta de la que tú creías, porque ya tu pensamiento estaba orientándose desde el punto de vista negativo, hacia el odio, seguramente me odia, seguramente no me quiere, tiene algo en contra mía, ¿no? Cuando probablemente, y debió haber sido así, lógicamente, él tenía una plena confianza en ti y sabía que enviándote a hacer ese trabajo más difícil era porque tú eras la única en el grupo que lo podía hacer y lo podía hacer bien, ¿no? Entonces, qué bueno que eso de alguna manera haya servido para corregir ese estado de ánimo que tenías y también te haya permitido que creas en ti misma y que sepas de que tú también tienes la capacidad para poder hacer el trabajo que a veces otros no lo pueden hacer y eso puede ser una gran ventaja competitiva en tu trabajo. ¿Perfecto? Eso es bien. Expresarse es una agilidad mental. Claro, hay que expresarse correctamente
y de una buena manera, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver justamente en las siguientes láminas. Perfecto, entonces este fue el primer ejemplo de lo que son las emociones, ¿no? Gracias a ti, María Maén, por participar y eso es lo que queremos, que contemos nuestras historias, porque el aprendizaje de estos temas no se da con la teoría, se da viendo y haciendo sobre todo. Entonces, la idea es que compartamos nuestras experiencias para que todos podamos llevarnos lo mejor a nuestro trabajo y a nuestro entorno social y personal. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el siguiente ejemplo de las emociones. Veamos a ver uno más. Uno bien simpático. Seguramente han visto esta película, la gran mayoría. Es una película que cuando yo la vi, dije, wow, no pensé tanto que una película animada, según hecha para niños, no un público joven, en realidad sea tan, pero tan didáctica para entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, internamente, en nuestra mente, ¿correcto? Nuestra mente y nuestro cuerpo, porque las emociones van ligadas a reacciones corporales también, ¿no? Y la verdad me dejó muy, muy gratamente sorprendido por todo el guión bien trabajado. Si por ahí alguno de ustedes todavía no la ha visto, véanla porque es muy, muy buena y es muy educativa también. Entonces veamos este extracto para ver cómo se manejan las emociones aquí ante una situación determinada. Se ve segura, miren. Es lindo. Esta me gusta para Riley. Oh, no, esta. Alegría, por última vez, no vivirá en una galleta. Yo quiero esta, viene con un dragón. Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y... tal vez por dentro sea linda. ¿Vamos a vivir aquí? Tenemos que hacerlo. Huele como si algo se hubiera podrido dentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren, no morirá nadie. ¡Ratón muerto! Vaya. Voy a vomitar. ¿Sabes a qué sabe el terror? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! ¡Bájate de mí! Oigan, durante el camino papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Grandioso! Sí. No. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Este no es lugar para Riley. Él lo dijo. Es horrible. Esto es peor que un desastre. Esta casa apesta. Es el peor lugar que he visitado en toda mi vida. Creo que... ¡Ey! Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Pon ahí las sillas. Los trofeos irán para allá. Así me gusta. Saquemos todo del camión de mudanza. Entiendo, sí, adiós. ¿Puedes creerlo? La mudanza no va a llegar hasta el jueves. No es cierto. Parece que se ¿El camión se perdieron. perdió? Ah, sí, no me extraña. Dijiste que llegarían ayer. Ya sé que eso dije. Es lo que ¡Mamá y papá están estresados! ¡Ellos están estresados! ¿Cuál es su problema? ¡Tengo una gran idea! Al menos leíste el contrato. Andersen avanza, se está acercando. Oye, claro que no. ¿Está para anotar? Estoy detrás de ti. Cuidado, cuidado. ¡Sí! ¿Te esperas la abuela? Abuela. Ah, se ató el cabello. Esto va en serio. Bien, muy bien. Esta escena empieza con una situación negativa, ¿no? A ver si alguien se anima a comentarla, porque sospecho que también hemos pasado por esa situación. Sospecho también. Algunos de nosotros, sobre todo los que nos hayamos mudado de casa en casa, habremos pasado por esa situación, ¿sí? Primero, se mudan a una casa donde Riley no era algo desconocido, algo nuevo, y obviamente ella estaba triste porque eso implicaba cambiar de casa, cambiar de entorno, de amigos, ¿no? De colegio, y llega, y todo el panorama es negativo. Casa oscura, todo sin cosas, fea, aparentemente, ¿no? Así como está, pero ella trata de mantener una motivación, ¿no? Los actores que están ahí en la mente de ella trata de mantener un positivismo, ¿no? Alegría está ahí detrás, diciendo, no, pero sí, por dentro puede ser bonita la casa, ¿no? Efectivamente, Zuleima, la primera impresión es frustrante, ¿no? Y mira, primera situación negativa. Trata de superarlo. Entra a la casa con la expectativa de que va a ser hermosa por dentro. Entra y ve que no era lo que esperaba. Todo está vacío, sucio, había que limpiar, como toda mudanza hay que ordenar o limpiar las cosas, ¿no?
Luego viene un siguiente reto. Ok, quizás la habitación va a ser espectacular, ¿no? Y vas corriendo a la habitación y lo ve y se encuentra con una situación similar. Entonces, Riley ya estaba al borde de, digamos, de frustrarse y de alguna manera de ponerse pues mal, ¿no? Pero entiende la situación y trata de tomarlo de una manera positiva. Entonces, la creatividad y la imaginación que ella tiene, que alegría de alguna manera le impulsa su emoción, alegría. Entonces, ella baja y dice, pero se da cuenta de que no gana nada estando así, de esa situación. Entonces trata de sacar lo mejor de ese momento con una idea muy creativa. Ella era jugadora de hockey, muy buena, y un simple papel, es decir, algo tan insignificante, lo convierte en un momento feliz tanto para ella como para sus papás que estaban entrando en una discusión. Inclusive impide que se genere una discusión entre ellos porque ella ve que esa situación podría haberse puesto peor, no más tensa. Lanza la primera acción, toma la iniciativa, ¿no? Y el papá entiende el juego, forma parte de él y finalmente la mamá se une. Y de esa manera se convierte la situación tan negativa en una situación más positiva, ¿correcto? A ver, ¿qué dice por acá César? Eso pasa por idealizar las cosas o personas. Es bueno no esperar nada de nadie, así no se sorprende lo que pasa, o me equivoco, profe. De alguna manera, tiene mucho sentido lo que dices, efectivamente. Cuando uno tiene muchas expectativas sobre algo y lastimosamente no se da la situación real, probablemente surge un sentimiento de decepción o desilusión, ¿ya? Yo, por ejemplo, personalmente tengo un pensamiento muy similar. Trato de no tener muchas expectativas muy altas, sino por el contrario, me enfoco, aunque no parezca, me enfoco un poco para ser más conservador, tirando a pesimista, pero no lo hago con la intención de que mi conducta sea así, lo hago de una manera estratégica y creo que en los conflictos nos vamos a dar cuenta. Ahora, eso finalmente es una estrategia. Lo que no debería pasar en ustedes, bueno, en todos nosotros, es que tengamos una actitud de alguna manera despectiva con la vida, con la situación, ¿no? Por ejemplo, la frase que mencionas, ¿no? No esperar nada de nadie. Sí, pues lastimosamente vivimos en un mundo donde no todas las personas necesariamente pueden ser igual de empáticas que nosotros. Sin embargo, y obviamente eso nos lleva a pensar, no voy a esperar nada de ti porque tú no me demuestras ningún grado de empatía hacia mí. Y mejor sigo pensando así, porque si yo espero lo contrario y finalmente termino corroborando de que no eres nada empático conmigo, me voy a sentir mal. Para evitar esa sensación frustrante, prefiero no pensar, ¿no?, positivamente de ti, ¿no? Puede ser una estrategia, particularmente voy a tratar de convencerlos de que esa no necesariamente va a ser la mejor en todas las situaciones. Quizás en algunas sí, pero no en todas, ¿ya? Yo voy a tratar de convencerle de que hay otras maneras también muy interesantes de poder, digamos, salir de una situación. Una de las cosas que vimos en este video es justamente ese aspecto positivo, optimista de la situación negativa que podemos ver. Y eso solo se va a dar cuando la emoción la entendemos, sabemos cómo nos sentimos y también sabemos de que no es bueno quedarnos con esa emoción, sino sentirnos mejor. Y si nosotros nos damos cuenta de ello, tomamos la iniciativa de salir de esa situación negativa y lo logramos, y se van a dar cuenta cuando lo logran, cuando no solamente ustedes están bien, sino cuando influyen en las otras personas y también logran que estén bien, como pasó en este video. De esa manera, ustedes están siendo inteligentes emocionalmente. Están entendiendo su emoción y están tratando de tomar una buena decisión para sentirse bien con ustedes mismos y también influir positivamente en su entorno. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Supo manejar sus emociones de una forma muy inteligente. Así es, Zuleima. Para sorprenderse en lo que no esperaba, sorprenderte. Correcto. Me engañó a mí mismo para no decepcionarme. Me engaño a mí mismo para no decepcionarme. Vamos a ver, ¿qué más dice? Manejar con cuidado el manejo de expectativas para evitar. Sí, efectivamente, efectivamente. Por eso que yo les comentaba, a veces yo trato de ser conservador, pesimista, pero no significa de que sea bueno o malo. Se trata de que tú lo apliques según la estrategia que más te convenga, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo así, quizás un poquito más real. Si ustedes están en una situación
en la que creen que pueden ganar, ¿no? Por ejemplo, están en una competencia, ¿no? Compiten en una competencia, digamos pues que la competencia es una competencia deportiva, ¿no? Están jugando, ¿qué deporte quisieran? No sé, a ver, hablemos de fútbol, quizás. Creen que van a ganar, van a enfrentarse, ustedes están en primero en la tabla y el otro equipo está al final de la tabla, ¿no? Entonces ustedes creen que van a ganar, ¿no? Entonces, probablemente, si no sabemos manejar bien nuestras emociones, ¿qué creen que puede pasar en ese partido? ¿Vas a jugar bien? ¿Vas a jugar de forma inteligente? Quizás sí, pero también hemos visto muchos casos donde quizás puedas caer en el exceso de confianza. De repente puedes caer en el exceso de mirar despectivamente a tu rival, la soberbia, ¿no? Un poco el desprecio, la burla o la mofa, porque yo soy mejor que tú y yo sé que te voy a ganar. Entonces son emociones que nosotros vamos experimentando, que si no las sabemos controlar, detener o gestionar adecuadamente, podría ser completamente contraproducente. ¿Y qué podría pasar en el peor de los casos? ¿Qué podría pasar? Podríamos perder el partido por alguna sorpresa. Y creo que ha habido muchos ejemplos que ha pasado así, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ello, ¿no? César, sí, repetir, a ver qué parte, el tema de cómo poder nosotros manejar las emociones. Cuando nosotros decimos, no espero nada de nadie y prefiero ser pesimista, es porque tú ya de antemano te estás adelantando de que la situación podría salir mal, estás jugando ahí con las probabilidades, ¿no? Te estás adelantando y buscas evitar herirte a ti mismo, ¿no? Eso es evitar la situación. En algún momento puede ser útil, pero no siempre es útil hacerlo todo el tiempo, porque a veces es bueno experimentar esas sensaciones negativas, esas emociones negativas, a veces es bueno, porque eso nos hace madurar, nos hace aprender y nos hace también conocernos a nosotros mismos sobre cómo reaccionamos ante situaciones negativas. Por ello yo digo que hay que saber ser inteligente en ese aspecto. También es bueno ser positivo, pero tampoco es bueno serlo en exceso. Ese exceso de confianza puede ser que, como el caso de un partido de fútbol donde te enfrentas a un equipo pequeño, ¿no? Puede hacer que por un exceso de confianza, soberbia, puede ser que quizás pierdas el partido porque no sabes controlar bien esas emociones que tú experimentas. Todo en extremo siempre va a hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y efectivamente, de los errores se aprende. Por eso que a veces es bueno equivocarse. Y justamente eso también vale para las emociones. O sea, ¿cómo tú puedes darte cuenta de que no es bueno llorar? ¿No? Porque a veces nos meten esa idea, ¿no? No es bueno llorar. En algunos casos, digamos, más digamos, extremos, nos dicen, los hombres no lloran, ¿no? ¿Quiénes nos han dicho eso alguna vez? ¿No? Pero ¿cómo tú puedes saber si es bueno o no es bueno llorar? Nunca lo vas a descubrir hasta que llores de verdad. Lo que no puedes hacer es reprimir esa emoción hasta darte cuenta si eso te ayuda o te perjudica, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es reprimir esa emoción o evitarla, como puede ser el caso en el que trato, digamos, no, me anticipo a que algo va a salir mal, entonces prefiero evitarlo y de esa manera me ahorro ese problema. Puede ser útil, pero no siempre, créanme que no siempre. Vamos a ver algunos ejemplos más para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya yendo un poco más a detalle de la inteligencia emocional, ya más o menos hemos visto los distintos tipos de emociones, ¿no? En los videos, frustración, a veces lloramos, a veces nosotros nos sentimos impotentes, pues no poder reaccionar, nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados, nos sentimos alegres, nos sentimos con mucha energía, nos sentimos preocupados, con miedo. Hay distintas emociones que nosotros experimentamos, ¿correcto? La inteligencia emocional se concentra en que nosotros podamos manejar muy bien esas emociones, porque si no las manejamos bien podemos reaccionar de maneras insospechadas que a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros mismos, ¿no? Y ¿quién nos lo dice? Nos lo dice a veces otra persona que se sorprende cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Si ante una mala noticia uno se pone a llorar de manera desconsolada, podría ser hasta cierto punto entendible. Pero si no sabemos controlar ese llanto, podría ser inclusive algo hasta peligroso, ¿no? Porque nos hacemos daño a nosotros mismos, digamos, en nuestra mente y nuestro corazón, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿correcto? Entonces, la inteligencia emocional tiene 5 componentes fundamentales,
¿de acuerdo? La autoconciencia emocional es una de ellas. Y básicamente consiste en que nosotros sepamos claramente identificar bien las emociones que estamos experimentando. La emoción que nosotros experimentamos debemos identificarla bien, ser consciente de ellas. Ese es el primer gran paso. Si nos dan una mala noticia en el trabajo, por ejemplo, estás despedido. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez les han despedido? A mí sí me han despedido una sola vez, ¿no? Me han despedido. Y créanme que agradezco que lo hayan hecho, porque inclusive fue una de mis primeras experiencias de trabajo. Agradezco que lo hayan hecho, porque si no, probablemente yo no habría entendido en qué me equivoqué para que me despidieran, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas, cómo identificas esas emociones que tú experimentas cuando alguien te despide de tu trabajo? Probablemente lo primero sea una reacción airada, el por qué, qué injusticia, yo no me lo merezco, si yo trabajo duro, no me parece, no estoy de acuerdo. Probablemente sea una de las primeras, digamos, emociones que nos empiezan a invadir, ¿ya? Pero luego, nosotros, si nos ponemos bien reflexivos y tratamos de entender cómo nos sentimos, también empecemos a experimentar algo de culpa o algo, digamos, de duda acerca del trabajo que hemos hecho y nos empezamos a preocupar. Y si quizás fue porque no hice bien el trabajo que me pidieron la semana pasada, de repente es porque no estoy siendo puntual al llegar al trabajo, o de repente es, ¿no? Entonces ya uno empieza a hacerse preguntas y empieza la preocupación, porque quizás puede ser que nosotros hemos cometido un error que de alguna manera no lo podemos corregir, ¿no? Entonces, lo importante de este primer paso es entender cuáles son las emociones que sentimos, ser conscientes de ello, para a partir de ahí nosotros poder regular bien esas emociones. ¿Y por qué digo regular, como dice aquí el enfoque, ¿no? El componente de autorregulación? Porque si no lo podemos regular, si tú no regulas bien tu ira, ¿qué creen que puede pasar? ¿Cuál es el típico ejemplo de cuando uno está furioso? ¿Cuál es la primera acción que pasa cuando uno está furioso? Pueden ser un par de cosas, pero hay una que es típica cuando uno está furioso, ¿no? A ver si alguien lo pone en el chat. Gritar, bingo, Zuleima. Efectivamente, cuando uno está furioso grita, levanta la voz. No me molestes, dice, ¿no? No quiero hablar contigo, déjame en paz, ¿no? Y el otro, ¿pero qué pasó, no? Claro, dicen cosas sin pensar. Y normalmente gritando, ¿no? Normalmente gritando, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿No? Entonces, estamos haciendo que la emoción, que es un problema nuestro, es nuestro, impacte en los demás. ¿Qué culpa tienen ellos ¿no? de que te sientas mal tú? ¿Qué culpa tienen, no? A veces descargamos eso de una manera incontrolada. Por eso que es muy importante autorregular de todas las emociones que son negativas, ¿correcto? Dale, María, levantaste la mano. No, Diana. ¿Sí? A ver, ahora sí te escuchamos, María. ¿María o Diana No, fue? Diana. A ver. Creo que... Diana, perdón, si ahí estaba en la cola. Ya, bien, Diana, cuéntanos. Mire, bueno, yo tengo 2 hijos, ya, y entonces, mis 2 niños son casi muy seguidos, ya, entonces, hacen travesuras, pues, los niños, y a veces una mamá no tiene paciencia, y habla nomás, pues, y los trata mal a veces por el estrés que uno pasa, la situación que uno pasa, pero una vez estaba prendida la grabadora, me acuerdo que ese tiempo. Ajá. Y ay, Diosito lindo, yo grito así, ¡ay! Y me dio qué vergüenza, porque hasta se escuchaba en la calle. Y no, entonces dije, o sea, uno actúa y no sabe, ve, pero yo al escuchar eso me sentí tan mal, ay, pobrecito mis hijos, ¿no? Pero somos seres humanos, o nos han criado así también, ¿no? O sea, por eso así hemos aprendido eso y así criamos a nuestros hijos, pero me sentí tan mal, o sea, no, bueno, es una experiencia que yo pasé. Bien, Diana, interesante. Y eso es justamente parte de la autoconciencia, ¿no? No somos conscientes, gracias Diana por contarnos eso, no somos conscientes de nuestra emoción y no la regulamos
y ¡fum! Explotamos, ¿no? Y seguimos siendo inconscientes de ello, ¿no? Y a veces nos damos cuenta, no siempre por nosotros mismos, sino porque otras personas nos lo hacen ver. En este caso fue muy explícito. De alguna manera, esa grabación te pudiste escuchar a ti misma y ahí te sorprendiste. ¿Y cuál fue la conclusión ahí? De que esas emociones que tú experimentabas, primero que no las reconocías, ¿no? Y segundo que no las regulabas bien, por lo tanto, terminaba impactando negativamente en tu entorno, en este caso en tus hijos, ¿no? Por eso que es muy importante, cuando nosotros empezamos a reconocer y a regular bien esas emociones, créanme que estamos haciendo gran parte del trabajo y de esa manera estamos siendo muy inteligentes emocionalmente, ¿de acuerdo? A ver, claro, a veces abandonamos cuando nos llama la atención. Sí, pues, a veces también tratamos como que de rehuir, ¿no? Rehuimos, como diciendo, no, no, es porque no entendemos, ¿no? No logramos entender. Por eso que siempre es muy bueno que seamos reflexivos con nosotros mismos y nos preguntemos, ¿cómo reacciono yo ante determinadas situaciones? ¿No? Y una manera muy interesante es hablar sinceramente con alguien de confianza, ¿no? Bueno, por favor, Juan, mi mejor amigo, ¿no? Explícame cómo yo reacciono ante estas situaciones, cómo me has visto. Y de repente descubran cosas muy interesantes, porque a veces las personas no te lo dicen directamente por un temor, pues, de evitar algún tipo de conflicto, problema o malentendido, ¿no? Ese puede ser un ejercicio. Otro buen ejercicio puede ser, como mencionó ahí, grabarse a uno mismo cómo habla, cómo se expresa, los gestos, porque ese también es un aprendizaje continuo. No es algo que uno diga, ah, ya aprendí, llevé mi curso de habilidades blandas y listo, y ahora sí soy muy buen comunicador y me expreso muy bien. No es así. No, no es así. Alguien que les venda un curso así no va a ser así, ¿no? Eso se ejecuta con la práctica, siempre con la práctica y tomando obviamente las recomendaciones que le podemos dar aquí, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Ser conscientes y autorregularlos. Una vez que logramos controlar estos dos componentes y los podemos gestionar bien, ya viene la motivación. Y es mucho más fácil, porque entendiendo bien las distintas emociones que nosotros experimentamos, podemos tomar la situación y sacarlo de una manera, sacarlo adelante de una manera positiva. La motivación es la capacidad de poder ser, digamos, tener un punto de vista muy bueno de la situación, aún siendo dificultuoso, aún siendo negativo. No perderla es clave, porque si tú te desmotivas, va a ser bien complicado que puedas salir de esa situación, ¿no? Es muy complicado. Si a mí, yo hace poco, por ejemplo, les cuento una experiencia, participé en un concurso de emprendimiento, ¿no? Y les soy completamente sincero, yo tenía buenas expectativas de ganar. Y ahí, volviendo al comentario que hizo Bruno, me parece. A ver, por aquí está el comentario. Quiero saber. Claro, César, ¿no? Correcto. Entonces, yo creía que iba a ganar. O sea, yo no opté por esa estrategia de que voy a ser conservador. Yo ya estaba, digamos, en una manera. Tengo muchas, no dije que iba a ganar, pero sí estaba con la idea de que tenía muchas posibilidades de ganar, ¿no? El concurso. Listo, estaba motivado y todo. Pero de repente se dan los resultados y no gané, ¿no? Obviamente para mí fue una noticia, desde mi punto de vista, ¿no? Por lo que viví, muy negativa, ¿no? Muy negativa para mí, me desmoralizó así, fue un bajón tremendo, pero yo estaba en ese momento junto a todo el auditorio, con todo el público y las personas presentes. Entonces, tú tomas la decisión. ¿Cómo abordas esa situación? ¿Te pones a llorar? ¿Te molestas? Algunos abandonan la sala, ¿no? Ya perdí, me voy, ya no tengo nada que hacer acá. Hay muchas maneras de reaccionar que no necesariamente van a ser buenas, ¿no? Entonces, en ese momento lo único que me quedaba era tratar de asimilar la situación y tratar de entender mi frustración, que no está, como les menciono, no está mal experimentar alguna emoción, es normal, somos seres humanos. El detalle es poder identificarlas y poder regularlas bien para luego la siguiente decisión que tomemos sea una decisión más consciente, ¿no? Una decisión más responsable, una decisión más empática con el entorno también, ¿no? Entonces, reflexioné por unos minutos y dije, bueno, no siempre se gana, como también no siempre se pierde, ¿no? Y si esto me sirve de experiencia, lo que voy a hacer es identificar, como sea, todos los posibles errores que yo pude haber cometido a lo largo del concurso para evitarlos o corregirlos en una siguiente ocasión. Entonces,
esa frustración se transformó en una especie, lo que aquí llamamos en Perú, piconería, ¿ya? Pero una piconería positiva. Piconería es alguien que se queda, digamos, con las ganas, ¿no? Se queda medio inquieto por no haber logrado algo y quiere una segunda oportunidad para darle la vuelta a la situación, ¿ya? Es como una breve piconería así medio sana, ¿no? Entonces, al final, salí un poco motivado y con más energía de decir, en la siguiente vez la voy a hacer de todas maneras y me voy a esforzar cada vez más, ¿no? Entonces, esa frustración la experimenté y, menos mal, me duró poco, ¿ya? No me duró mucho, me duró poco, ¿no? Y ya, y traté, y ya ahora, ya habiendo pasado 3 meses aproximadamente, ya de alguna manera siento que ya lo superé, ¿no? Y estoy trabajando arduamente en una siguiente campaña donde espero esta vez obtener mi resultado. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podemos mantener la motivación en tanto podamos regular bien las emociones que acabamos de identificar. ¿De acuerdo? Otro aspecto y componente muy importante es la empatía, y eso ya lo hemos conversado un poco anteriormente, inclusive con algunos ejemplos, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona, experimentar qué es lo que siente la otra persona, entenderlo y sobre ello también actuar. Esa capacidad es muy difícil, de alguna manera, de desarrollarla. Es muy difícil y la única manera de que lo puedan desarrollar es justamente interactuando con la mayor cantidad de personas posibles, en distintas situaciones, aún siendo situaciones desagradables. Es más, las situaciones más incómodas y desagradables son las que nos permiten desarrollar mejor nuestra habilidad. Y justamente viene el siguiente componente relacionado a las habilidades sociales, que ya está un poquito más ligado a cómo nosotros interactuamos con el entorno, con el mundo, con otras personas, ¿de acuerdo? Para Goleman, estos componentes son claves para una inteligencia emocional. Entonces, se dan cuenta que es un poquito complicada clasificarla, porque en realidad esto está presente en cualquier ámbito de nuestra vida. Una persona con buena inteligencia musical no significa que no va a ser inteligente emocionalmente. Lo puede ser también. Y más aún considerando que de repente eres un violinista, eres un pianista, vas frente a un auditorio donde hay miles de personas y vas a hacer tu presentación. ¿Qué emociones creen que puede estar pasando por ahí? ¿No? Y hay que saberlas manejar, porque si no las manejas, ¿qué creen que va a pasar? Soy un pianista. Dicho sea de paso, yo toco piano, pero así nomás eventualmente de manera aficionada. ¿Qué pasaría si me ponen al frente para tocar frente a miles de personas, ¿no? Y no manejo bien las emociones que experimento? ¿Qué pasaría? A ver si me escriben en el chat. ¿Qué creen que puede pasar si no puedo gestionar bien esas emociones cuando voy a tocar mi pieza musical en mi piano frente a miles de personas? Va a pasar algo bien sencillo, ¿no? Algo bien práctico. Me voy a equivocar probablemente, ¿no? Voy a desafinar la nota y olvídate. Para un músico eso es un sacrilegio, ¿no? Equivocarse en una nota musical. Claro, el nervio justamente, los nervios que yo experimento va a hacer que probablemente me equivoque, pues no voy a estar así y ¡pling! Le doy la nota que no corresponde. Y eso para un músico es fatal, fatal, como para un cantante equivocar, desafinar, ¿no? Entonces, eso, y a veces, ¿qué pasa cuando dicen, no, hasta has estado nervioso, ¿no? Sí, pues, pero no lo hemos podido manejar correctamente, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencia es fundamental porque nos permiten ser mejores personas y también estar e interactuar mejor con las personas. Mira, ser mejor personas e interactuar mejor con otras personas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice la inteligencia emocional. Bien, resumiendo el concepto, es la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, así como influir positivamente en las emociones de los demás. Si ustedes hacen eso, se pueden considerar personas inteligentes emocionalmente, pero no es algo con lo que uno nazca, es algo que uno lo desarrolla. Ustedes van a nacer con distintos tipos de inteligencia. Ustedes van a nacer con distintos tipos de habilidades que las van a ir desarrollando a lo largo del tiempo y van a madurar cada vez mejor y van a poder influir positivamente en las personas. Y lo bueno es que están en este curso que espero que les pueda ayudar justamente a ese camino. ¿De acuerdo? Bien. Eso tiene que ver mucho con conflictos.
¿Ya? Entonces, quisiera, por favor, a ver si alguien se anima, que es muy importante este tema, porque la inteligencia emocional normalmente se refleja mucho, se evidencia mucho en los conflictos que nosotros pasamos en nuestro día a día. A ver si alguien nos cuenta algún conflicto que haya atravesado recientemente, ya sea en el trabajo, en la casa, a ver quién se anima a contar sobre eso, para sobre eso conversar. Vamos, anímense, algún voluntario, por favor, un conflicto que hayan experimentado recientemente, una situación conflictiva. Vamos a ver, anímense, anímense. Vamos, vamos. Con confianza, con confianza. Vamos a desarrollar nuestras habilidades contando, es una forma de expresarse y vamos a ver. Vamos a ver, quiero escuchar algún conflicto, y si es así un conflicto fuerte, uy, mejor todavía, mejor, mejor. A ver. ¿Sí? ¿Se animan? ¿No se animan? Vamos, vamos. ¿Quién se anima? ¿Todavía no se animan? ¿Todavía no se anima? ¿O no han tenido conflicto? Lo cual sería muy interesante, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Qué lindo sería vivir sin conflictos, ¿no? Diana, dale. Eh, bueno, voy a hablar antes que venga mi compañera. Uy, vamos rapidito entonces. Sí, lo que pasa es que yo estoy encargada de caja chica, ¿ya? Y hay un faltante, y acá somos los dos. Entonces yo le pregunto a ella, pero ella se niega. Yo, o sea, yo no fui. Entonces, pero yo le dije, oye, acá falta tanto. Y me dice, no, ya no fui, que yo ya no le dije nada más. Le digo, no, solamente falta, nada más. Entonces, ya, entonces no sé cómo manejarle eso. Interesante. ¿Y eso te pasó hace cuánto? ¿Recientemente, ayer, anteayer, la semana pasada, ahorita? ¿Cuándo te ha pasado? ¿Quedó en algo? ¿Todavía está pendiente de solucionarlo hoy? Mira, reciente, calientito como lo hicimos aquí. Perfecto. O sea, y todavía no se ha resuelto. Entiendo, ¿no? A ver, ¿nos escribes, Diana? ¿Todavía no? ¿O ya lo resolvieron? A ver. ¿Se resolvió o no se resolvió, Diana? Está en proceso de resolución. Todavía no. Mira qué interesante. Un conflicto. Se detecta un faltante y uno dice que no y el otro no sabe qué ha pasado acá. Por lo tanto, hay una situación que arreglar. Ese es un buen ejemplo de conflicto. En realidad, nosotros pasamos por conflictos todo el tiempo. Del momento, para mí, por ejemplo, es un gran conflicto tener que levantarme temprano. Por ejemplo, estoy durmiendo plácidamente, a mí me gusta dormir. Cuando duermo, me gusta dormir bien. Llega a las 5 de la mañana, 5:30, 6, y hay que levantarse. Y para mí, mi primer conflicto, levantarme en la cama, me levanto, no me levanto, un ratito más. Ya, respira hondo, relájate, hay muchas cosas por hacer, hay que levantarse, vamos, sí se puede, vamos positivamente. Listo, ese es mi primer conflicto en el día. Luego, ahora tengo que movilizarme al trabajo. Pucha, hay mucho tráfico. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tomo taxi, me voy en bus, busco a alguien que me dé un aventón, que me jale hacia el trabajo. O ya no voy y hago trabajo remoto. Qué bonito sería, ¿no? ¿Qué hago? Otro conflicto que tengo, porque por la otra parte hay gente que me está esperando, ¿no? Y en realidad, por los más pequeños que sean, pasamos por conflictos distintos. Y también pasan los conflictos cuando ya tenemos a dos personas, yo me enfrento a alguien, es una situación en la que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo le digo a una persona, tenemos que presentar esta propuesta de trabajo comercial con la cotización que sea de, no sé, $20,000 para cobrar a nuestro cliente. Y mi compañero dice, ¿cómo le vas a cobrar $20,000? No, estás mal. Con ese monto vamos a perder el concurso de licitación. Tirémonos un poquito más abajo para tener la posibilidad de que nos escojan. ¿Cuánto? 15,000. No, pero es mucho, te estás bajando. Y empieza la definición de qué hacemos ante esa situación donde cada persona, cada parte tiene una posición distinta. Entonces, el conflicto, le gané, profe, yo me levanto a las 4. Qué fuerza de voluntad para levantarse a las 4 de la mañana. Felicitaciones, María. Yo lo he hecho algunas veces, pero cuesta un montón, imagínense. Entonces, tenemos situaciones en las que hay posiciones distintas. Eso es de todo, en todos lados nos pasa. En el trabajo quizás sintamos que nos pasa un poquito más, pero en realidad nos pasa en cualquier ámbito de nuestra vida. Nosotros venimos permanentemente con conflictos.
Y no es malo, porque normalmente el conflicto se ve desde un punto de vista negativo, pero no necesariamente es así. Simplemente hay dos posiciones distintas en las cuales no se ponen de acuerdo las partes. Eso es, en definición estricta, lo que es un conflicto en la práctica. ¿De acuerdo? Bien, veamos entonces qué tenemos también. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Qué es? ¿Qué es una naranja que se ve muy apetecible, ¿no, Kelly? Efectivamente, una naranja. ¿Han escuchado el cuento de la naranja? Como para ver, a ver si alguna vez lo han escuchado. Así es, María, una naranja, Lady, una naranja. ¿Han escuchado el cuento de la naranja? Es una especie de, es como una naranja rica. Dice, no es una naranja, Isabel, es una naranja rica, ¿no? Ella ya le está dando sabor, está experimentando, creo, una emoción interna, ¿no? Seguramente le está antojando comer una naranja. Y eso pasa, a veces nosotros vemos algo y, uy, ya me antojé, ¿no? Una simple imagen puede generar emociones internamente nuestras, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a tomar decisiones. Eso es así, es simple la vida, ¿de acuerdo? Bien, resulta que habían dos personas que querían una naranja, ¿de acuerdo? Entonces las dos se aproximan y dicen, esta naranja es mía porque yo la vi primero. Y la otra persona dice, no, esa es mía porque yo la necesito. Y empieza la pelea entre las dos personas, ¿no? No, que yo la quiero. No, que yo la quiero. Pero ¿por qué tú y yo no? No, pero si yo te la voy a dar, entonces yo ya no voy a poder hacer lo que necesito. No, pero yo también la necesito. Y empieza el conflicto. Dos posiciones distintas que quieren una naranja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, como no se ponen de acuerdo, vamos a un juez para que él decida, ¿no? Quién se queda con la naranja, ¿no? ¿Qué podría ser lo más razonable, ¿no? Entonces va al juzgado del pueblo y dice, señor juez, tenemos este problema. Yo encontré una naranja y él dice que también la encontró. No, yo la encontré primero que tú. Bueno, no importa quién la encontró, pero encontramos una naranja, ¿de acuerdo? Y queremos que usted decida a quién le corresponde esa naranja porque la necesitamos. Y el juez dice, pero esperemos, a ver, veamos, ¿no? ¿Tú quieres una naranja? ¿Tú también? Bueno, hagamos el tema fácil. Tráigame un cuchillo y cortamos la naranja en dos, exactamente mitad, mitad, para que cada uno se vaya con su naranja. Y las dos personas, ¿qué creen? Que decían, sería lo más salomónico, ¿no? Sería lo más equitativo, ¿no? Lo más igualitario, ¿no? Que mitad para ti, mitad para mí, y aquí el asunto, listo. Solucionamos rápidamente el asunto. Y las personas, lejos de coincidir, por el contrario, se pusieron más tercas. No, yo quiero la naranja completa, no quiero la mitad. Y la otra persona igual. Y el problema seguía, y el juez no lo podía resolver. Hasta que una persona que estaba adentro se acerca y dice, hace una pregunta muy, pero muy básica. Le dice a la primera persona, ¿tú para qué necesitas esa naranja? Yo la necesito para hacerme un jugo de naranja porque tengo sed. Ok. ¿Y tú, la otra parte? ¿Para qué necesitas esa naranja? Bueno, yo la necesito para hacer un postre de naranja. Interesante. Entonces, tú necesitas el jugo de la naranja y tú para tu postre, ¿qué necesitas? La cáscara de la naranja. Ok. Entonces, no hay que cortar la naranja a la mitad. Simplemente tú coges la naranja, haz tu jugo, sacía tu sed, y la naranja que queda, la cáscara, perdón, se la das a tu compañero para que pueda hacer su postre de naranja. Y listo, problema resuelto. ¿Verdad que era así? ¿Verdad, no? Oye, perfecto, te agradezco mucho. Entonces, degustó su jugo de naranja, lo disfrutó y la cáscara se la llevó su compañero y ambos pudieron lograr su cometido y se fueron felices cada uno a sus casas. Eso es la historia de la naranja, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, opinión? A ver, voy a estar atento por aquí al audio o al chat. ¿De qué mensaje les deja esta historia de la naranja? A ver, ¿qué han detectado ahí para poder resolver este conflicto? A ver, cuéntenme un poquito. Anímense, los escucho o los leo. Estoy así, atento, de un lado a otro. Falta de comunicación, ¿no? Dice Zuleika.
Así es, hay una falta de comunicación. ¿Qué creen que pasó? Empezaron a pelearse de frente. No, yo quiero la naranja, no me interesa nada más. Yo quiero la naranja y me la das y punto. A veces no reaccionamos así. A ver, una reacción por el Meet. A veces no reaccionamos así. Dámela que yo la necesito. No me importa, dámela. ¿No? ¿Quién no ha reaccionado así? Yo voy a reaccionar. ¿Quién no ha reaccionado así? Bueno, yo voy a tener que reaccionar porque a veces me ha pasado. Voy a reaccionar con carita triste. ¿Ya? A veces hemos reaccionado así, ¿no? ¿Quién no ha reaccionado así? Pero nos hemos preguntado que él también reaccionó así, ¿no? A veces nos pasa, somos humanos, ¿no? Y justamente hay que reconocer esas situaciones para mejorarlas, ¿no? Lógicamente. Entonces, efectivamente, no hubo una comunicación efectiva inicialmente, ¿no? Pero hay algo más interesante aquí también. ¿Por qué? Porque además de no haberse comunicado adecuadamente, cuando el estrés me invade, sí, pues, peor todavía si estamos estresados, es decir, no regulamos bien la emoción del estrés y por lo tanto decimos cualquier cosa y nos peleamos. En vez de arreglar, terminamos peleando, ¿no? Entonces, no nos controlamos y de esa manera, pues, discutimos en vez de arreglar la situación. Entonces, acá hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque en un conflicto es muy importante hacer la pregunta básica, y esa es mi recomendación. Una primera recomendación del día, importantísima. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Si nosotros no llegamos a esa situación, probablemente la negociación y el conflicto que tengamos no va a ser positivo, muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente este video. Y se acerca al centro de la sala y se despide. No, lo tengo. Se voltea al público. Ese sería un final más lógico. Pero si acordamos esta historia, no se pueden hacer ahora cambios tan radicales. Ay, ¿qué importa, Anita? Si es mucho mejor así. Mira, pones a los actores con disfraz, especialmente la escena de la pelea, y luego rompes la cuarta pared. Haces que el narrador voltee directamente a la cámara al final. Ese es un mucho mejor final, ¿no creen? Basta. Yo no puedo seguir así. Pierdo mi tiempo. Ya que aparentemente eres la única fuente de ideas, ¿por qué no lo sigues y acabas tú solo? Lo siento. Escucha, Brad. Es solo un comercial de 30 segundos para una compañía local de teatro. No debe ser tan difícil. A veces te llega un aviso cuando menos te lo esperas. Llevas tu rutina, vives tu vida, y de repente te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Es todo, Brad. Cuando te das cuenta, no resulta una experiencia grata, pero a veces es lo mejor que te puede pasar. No era mi primer enfrentamiento con Anita. Oigan, no creerán lo que sucedió. Repasábamos el guión ahí en la oficina de Steve. Por desgracia, en lugar de ser más directo, me daba por desahogarme con otros a sus espaldas. No es nada nuevo, me estoy hartando de eso. Luego hablamos. Qué bueno que un amigo me dio un buen consejo. No es fácil decirle a alguien que comete un error. Yo no sé si tú actúas bien o mal. Eso sonó más bien a rabieta más que otra cosa. Tú sabes cómo es, Anita. Ella siempre... ¿Sabes? Lo de él ella fue de mal gusto. Pero no es así. Ella estaba... Ok, mira. Pero te enojas, te mortificas y al final nada se arregla, ¿verdad? Sí, pero... no lo sé. Brad, vamos. Resuélvelo. Gracias. Ok, hablamos luego. Sé que él tenía razón, así que me puse a investigar. Claro, lo que hallé fue que siempre habrá conflictos en la vida y pueden causar estrés. Y también aprendí que no tiene que ser así. Cierto, no puedes controlar todo, pero sí hay técnicas que sirven para resolver conflictos positivamente. Mi enfoque empezó a cambiar. Me di cuenta de que los conflictos no se resuelven demostrando que la otra persona está en un error. Resolver conflictos es trabajar con la otra persona para solucionar el problema y mantener la relación. Bien,
Eso también se da en situaciones del trabajo de alguna manera más seguido. Entonces, la clave aquí, y qué bueno que lo han ido escribiendo en el chat, lo cual me parece espectacular, porque también hay una pregunta muy buena. En primer lugar, diálogo reflexivo, ¿no? Efectivamente. Y también ese acuerdo, ese acuerdo común, ¿no? Hay que lograr ahí un acuerdo común, como dice Lady. Lo importante es escuchar a la persona y llegar a un acuerdo. Efectivamente, escuchar es el primer gran paso. Tenemos que escuchar y preguntar, ya saben cuál es la pregunta mágica. ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es tu objetivo? Para sobre eso poder determinar si quizás vamos por el mismo camino. Y hay una pregunta excelente que dice César. ¿Y si las dos partes buscaban el mismo objetivo con dicho objeto, qué pasa ahí? Ajá, ¿qué pasa ahí? Bueno, veamos qué pasa en esas situaciones. Hay que aplicar algunos estilos de negociación. Rápidamente, identifica las posiciones, ¿no? Si tenemos la misma posición, ¿correcto? O distintas. Son distintas, nace el conflicto. Entiende los argumentos, hay que escuchar activamente, ya hablamos de eso en la clase anterior. Escuchar activamente es no solamente mirar y poner el oído, sino también en hacerle entender a la otra persona que está siendo escuchada. Y eso normalmente se manifiesta con los gestos. Tú me hablas, yo hago el gesto, así efectivamente. No me digas, ¿cómo puede ser? Te entiendo, te doy la razón. Me parece muy interesante, de verdad, ¿no? Ese tipo de palabras, frases, gestos y la mirada ayuda a que la otra persona se sienta escuchada y hace que tenga una mejor predisposición hacia ti. Descubre los intereses con la pregunta mágica. ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que buscas? Y sobre ello, la solución que propongamos va a ser muy, de alguna manera, ya más inteligente, pues, ¿no? Y finalmente, formalizar los acuerdos, ¿no? Tenemos que formalizar, el acuerdo se formaliza de alguna manera, si es en el trabajo con un correo, con un mensaje, con una hoja firmada, con un apretón de manos, que también se pueden hacer los acuerdos de esa manera, pero la idea es formalizarlo para que quede todo claro, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los dos tienen el mismo objetivo o por lo menos aparentemente lo tiene? Bueno, surgen los estilos de negociación, que este es el gran resumen que les comparto para ustedes, ¿no? El resumen de negociación, en resumen, en este caso de la negociación ante conflictos, es adoptar ciertos tipos de estrategias. En este caso tenemos una estrategia un poco más adaptativa. ¿Qué significa cuando es adaptativo? Cuando una persona cede, ok, en algún momento, ¿te acuerdas que mencionaban de que no siempre se gana y no siempre se pierde? En algunos momentos nos va a tocar ceder de esa manera porque sabemos que hay un fin quizás más importante. Si yo, por ejemplo, estamos en una situación en la que yo acepto una propuesta que no sea necesariamente la mejor para mí, pero sé que es muy importante para él, entonces quizás si no afecta mucho a mis objetivos, pueda ceder, ¿no? De repente dan un trabajo, ¿no? Estamos compitiendo y yo sé que ese es su primer trabajo para mi compañero, ¿no? Ok, para ti va a ser significativamente, pero yo ya tengo mucha experiencia, ya he pasado por esto muchas veces, un trabajo menos que no lo consiga, no me va a hacer tanto daño, en cambio para él sí puede ser determinante. Eso es, yo me adapto ante ello, esa es una estrategia de adaptativa. Evitar es lo que quizás conversamos un poquito al inicio, ¿no? Trato de no enfrentar el conflicto, lo postergo, lo ignoro, para ver si por ahí se resuelve solo, ¿no? Entonces, si hay una discusión entre dos personas en el trabajo, yo trato de, mejor no intervengo, ¿no? O si es que están discutiendo conmigo, trato de evadir la conversación para evitar que las papas que están calientes se enfríen y de esa manera poder solventar un poco la situación. Esa es otra estrategia. No digo que las estrategias sean malas o buenas, pero hay que saberlas usar de manera inteligente. El colaborativo es lo que le llaman el ganar-ganar, en el que ambos buscan satisfacer ambos intereses, ¿no? Y si se puede hacer de esa manera, qué buen, es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay dos áreas en el trabajo que están peleándose en un presupuesto que van a asignar la gerencia, ¿no? Para ventas va a haber un presupuesto y para marketing va a haber un presupuesto, ¿no? Supongamos que sean 100,000 y 100,000 dólares para cada área, ¿no? Entonces, de repente un área necesita más y la otra área necesita también, quiere más, ¿no? Entonces, dicen, no, en vez de dividir los presupuestos de 100 en 100, mejor nos juntamos y trabajamos los dos los 200,000 dólares de presupuesto. De esa manera nosotros podemos determinar bien el uso que le vamos a dar.
y ambos tratan de apoyarse mutuamente para lograr el objetivo que seguramente va a ser vender más, ¿no? Atraigo clientes y trato de vender mis productos a estos clientes, ¿correcto? El competitivo ya se da la situación inversa quizás al del adaptativo. Alguna parte yo cedo para que la otra parte gane. En este caso yo a toda costa voy a ganar. Voy a defender mi interés para poder ganar yo a costa tuya, ¿no? Eso se puede manifestar, por ejemplo, cuando estoy en una negociación de mi aumento de sueldo, ¿no? Entonces yo trato de pedir un aumento de sueldo, ¿no? Y estoy dispuesto a renunciar si no me lo concede, ¿correcto? No, yo no quiero perder, yo gano, quiero ganar, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos usar esta estrategia y la podemos jugárnosla de esa manera porque yo quiero ganar, no quiero perder. Entonces, o bien yo gano y tú pierdes, o bien tú ganas y yo pierdo. Pero es así y no hay mayor vuelta que darle. Y un equitativo vendría a ser ya como una manera en la que nosotros vamos a tratar de buscar la mejor. Alguien de nosotros va a ceder en parte y de esa manera tratamos de llegar a un acuerdo intermedio. Esos típicos negociaciones a veces se hace de montos. Cuando uno va a tratar de comprar un producto y pide una rebaja, ¿no? El producto cuesta $100, ¿correcto? Yo digo, $95 te pago. Y empieza la negociación entre el comprador y el vendedor, ¿no? Y de tal manera llega a un acuerdo intermedio. Ok, dejémoslo en $97.50 y todos felices y contentos. De esa manera, en la práctica, se materializaría como un tipo de ejemplo de negociación equitativa. ¿De acuerdo? Entonces, los conflictos van a pasar en el día a día y es muy importante que nosotros primero podamos manejar bien nuestras emociones. ¿Correcto? Sobre eso vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a estar en mejor capacidad de poder resolver un conflicto. Ahora les doy un ejemplo, mejor dicho no, una recomendación que yo les puedo dar personalmente que me ha dado a mí muy buenos resultados ante situaciones conflictivas. Ese es un tip que lo he aprendido y me ha dado, la verdad, grandes alegrías. Cuando ustedes van a entrar en una situación conflictiva donde hay una o varias personas con las cuales tienes que negociar, el primer reto que deben lograr es lograr a toda costa que todos te digan sí. Esa es una palabra mágica, sí a algo. ¿Ya? No importa, y lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, estábamos discutiendo la presentación de un informe en la cual querían hacerlo sí o sí para el próximo lunes, ¿no? Y obviamente no había tiempo para hacerlo. Entonces, yo estaba en la posición de que debemos postergarlo una semana más. Y la desesperación de mis compañeros era, no, tenemos que presentarlo el lunes sí o sí porque lo han pedido así, ¿no? Entonces, primer acto, ¿cómo hago que me digan que sí a algo? Es algo psicológico. Entonces lanzo la pregunta, equipo, todos queremos que esto salga bien y seamos felicitados por la gerencia. ¿Qué creen que van a responder? ¿Alguien va a decir no? Estás forzando a que tú le digas, a que todos te digan que sí. Te van a decir que sí. ¿Quién te va a decir que no? No, yo quiero que salga mal. No. Todos queremos que esto salga bien y seamos felicitados por la gerencia. Y todos automáticamente, sí, 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 efectivamente sí. Y ahí lanzas tu argumento. Créanme que esas palabras mágicas que ustedes logran hacen que hagas una conexión con otra persona y de alguna manera abre la situación para que puedas luego hacer la negociación que tú tengas que hacer luego, ¿ya? Esa es mi recomendación. Aplíquenlo para todos. Hagan el jueguito con la persona, con las personas y traten de forzar a que de alguna manera les diga que sí con una pregunta inteligente. Esa es mi recomendación en la práctica para resolver buenos conflictos. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta o duda, con eso estaríamos culminando esta clase. Ya estamos en la tercera, ¿correcto? Ya estamos avanzando muy bien y les agradezco a todos por su participación y por estar enganchados en esta clase. ¿Qué dice aquí? Si las dos partes, ya efectivamente, César, podemos optar, como te comentaba, por alguno de estos estilos de negociación donde quizás probablemente uno tenga que ganar, uno tenga que perder o quizás llegue a un acuerdo medio, ¿no? Lastimosamente a veces es así, ¿no? Es relevante respetar el acuerdo efectivamente. Un acuerdo que no se respeta es lastimosamente el resultado de una mala negociación, ¿correcto? También se puede usar de esa forma el no, depende de la situación, ya que el no es sanción de conducta. Efectivamente, y hay que saberlo usar. Lo único malo del no es que suele tener emocionalmente una connotación más negativa. Es bien feo que alguien te diga que no, pero claro, pueden haber donde el no puede ayudar, sobre todo si estamos en una situación de urgencia, de emergencia.
¿no? Eso puede ser, digamos, importante, ¿no? Va a variar, ¿de acuerdo? Alguien creo que, Diana, no sé si ya estabas levantando la mano o otra persona. Sí, Diana. Dale, Diana. Profesor, mire, en un momento, quería comentarle de mi problema, que yo cargaba de caja chica, pero mire, ¿Sí? acaba de acercarse mi compañera y me dijo que sí, pero lo ha pensado, pero primero me gritó, pero no era la primera vez, sino que ya esta vez yo le dije, ¿no? Estamos las dos nada más, entonces yo no he sido. Ya, me dijo, no, es que yo no, ya, así, entonces yo le dije, no, estoy escuchando clase, no quiero discutir. Pero después se acerca y me dice, Diana, yo no he pedido boleta, lo gasté yo, porque ella está 2 días, está fin de semana, y yo estoy de lunes a viernes, y fines de semana yo le dejo a ella el dinero. Y en esos 2 días dice, o sea, siempre me había un faltante, pero se ha acercado y me ha dicho que sí, no pidió boleta y por eso no lo tenía. Pero ya se solucionó. Qué bueno, miren, qué bueno que en tiempo real se haya solucionado esto, y lo bueno es que has podido controlar, digamos, también un poco la situación, porque a veces cuando uno dice algo, puede hacer que la otra persona se ofenda, se pelee contigo y finalmente diga, por más que yo haya sido, voy a cerrarme en la idea de que no, porque me respondiste mal, me caíste mal, ya me caíste, ¿no? La forma que te has expresado y yo me digo que no y punto, ya será tu problema, ¿no? Podría haberse dado esa situación, pero de alguna manera lograste manejarlo de manera interesante. Mire, bueno, ese era mi comentario. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces estamos bastante bien. Bien, entonces vamos cerrando siempre, como creo que ya se han dado cuenta, es darles a ustedes alguna reflexión final. Pero esta reflexión es distinta, va en tono de una pregunta, ¿ya? A ver, en una empresa, 2 ingenieros con igual formación ingresan juntos. Uno se enfoca solo en lo técnico, es un capo en lo que hace. El otro, además, escucha a sus colegas, maneja conflictos y motiva al equipo. ¿Quién crees que será promovido primero? Esa es la reflexión pregunta de la clase de hoy, y si se animan a responderlo, pongan en el chat y con eso estamos culminando nuestra clase. ¿De acuerdo? Tercera clase, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase. Los estaré esperando con mucho gusto.